Entonces, bueno, acaban de entrar algunos. Buenos días. Entonces, vamos a hablar hoy de esto de el valor que le damos al mundo, a este mundo que observamos, que parece real. En realidad, el Hijo de Dios, nosotros, solo hay un Hijo de Dios, nosotros somos el Hijo de Dios, estamos siempre en búsqueda de ¿qué? De la salvación. Siempre estamos en búsqueda de la salvación. Esto, grábatelo muy bien. Todo el mundo está buscando la salvación. Pero ahora que estamos aparentemente viviendo en este mundo de la forma, en donde parece que esto es lo único que hay y ahora parece que yo soy un cuerpo y nada más estoy aquí, la salvación la voy a estar buscando aquí, en este mundo de la forma. Entonces, perseguimos muchas cosas y lo que nos impulsa a hacer esta búsqueda es justamente esta necesidad de ser salvados, la necesidad de salvarnos, la salvación. Entonces, sustituimos, es como una confusión, ahora pensamos que nuestra salvación está en obtener algo, en lograr algo, en obtener ese trabajo, en conseguir una pareja, o en la pareja es muchas veces algo que utilizamos como un símbolo de salvación. Entonces recuerda, lo que estamos buscando es la salvación, pero en la confusión de habernos identificado con un cuerpo, ahora estamos buscando la salvación en donde no está. Pero es un constante buscar la salvación, es lo que estamos realmente buscando. Y observa cómo detrás de eso siempre está esta sensación de salvación. Cuando obtenga ese negocio con ese dinero, cuando se haga esto, voy a estar bien. Hay verdaderamente una sensación de que eso me va a salvar. Y si eso llegase a cambiar, entonces está la sensación de que no me voy a salvar. Por eso esas zanahorias, esas metas que ponemos son tan poderosas, porque literalmente representan nuestra salvación en la confusión de pensar que la salvación está en este mundo que estamos viendo. Entonces vemos la diferencia entre el mundo del ego, que es un mundo que proyectamos, es un mundo que fabricamos, y el mundo real. El mundo real es un mundo que podemos ver, pero que ahorita no vemos, porque estamos identificados con este sistema de pensamiento del ego. Voy a leer algo del libro para poder seguir avanzando en este tema. En el capítulo 13 dice, el mundo te puede dar únicamente lo que tú le diste, pues al no ser otra cosa que tu propia proyección, no tiene ningún significado aparte del que tú viste en él y en el que depositaste tu fe. Sé fiel a la oscuridad y no podrás ver, porque tu fe será recompensada tal como la diste. Aceptarás tu tesoro y si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Cualquier cosa que tiene en gran estima, la consideras tuya. El poder que le otorgas al atribuirle valor hace que sea así. Nota esto, que es muy importante mientras voy leyendo. Si depositas tu fe en el pasado, el futuro será igual. Entonces, si tú no quieres ver un futuro como el pasado, esto te tiene que dar un incentivo más para empezar verdaderamente a cuestionarte y a decir, ese pasado que creo que sucedió, en realidad no sucedió. No es fácil cuando lo que parece haber sucedido en el pasado es algo que me dolió, algo que me lastimó, algo que me hicieron, en donde me siento una víctima. Es muy difícil deshacerme de eso, porque se siente muy real y me tiene atrapado. Pero te voy a dar un incentivo para que hagas el esfuerzo y te metas esto en la cabeza. Ese pasado no es real. ¿Y qué incentivo te voy a dar? Si no te gustó el pasado y tú sigues pensando que fue real, estás depositando tu fe en ese pasado
y tu futuro será igual. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que verdaderamente ya nos metamos en la cabeza esta idea de que eso que parece que sucedió en realidad no sucedió? Ya tengo yo que trabajar con este concepto de que esto que pensé que sucedió en realidad no sucedió. Porque mientras siga yo pensando que sucedió, mientras le siga yo dando algún valor a ese pasado, lo que va a suceder es que mi futuro va a ser igual. La expiación conlleva una reevaluación de todo lo que tienes en gran estima, pues es el medio a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero. Mira cómo dice el curso que lo que tenemos en gran estima, ese pasado inclusive doloroso lo tenemos en gran estima, porque lo seguimos cargando. Es como una de estos amores especiales, ¿no? En donde lo odio y lo quiero, pero lo sigo estimando, porque ahí lo traigo cargando, ¿sí? La expiación conlleva una reevaluación de todo lo que tienes en gran estima, pues es el medio a través del cual el Espíritu Santo puede separar lo falso de lo verdadero, lo cual has aceptado en tu mente sin hacer ninguna distinción entre ambos. No puedes, por lo tanto, valorar lo uno sin lo otro, y la culpabilidad se ha convertido en algo tan real para ti como la inocencia. Tú no crees que el Hijo de Dios es inocente porque ves el pasado, pero no lo ves a él. Cuando condenas a un hermano, estás diciendo, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Has negado su libertad y al hacer eso has negado el testigo de la tuya. Con igual facilidad podrías haberlo liberado del pasado y haber eliminado de su mente la nube de culpabilidad que lo encadena a él, y en su libertad habrás encontrado la tuya. Entonces, la importancia de empezar a meternos esta idea en la cabeza, este concepto de eso que yo pensé que sucedió en el pasado, no sucedió. Y entonces este es un incentivo para decir, si no quiero que mi futuro sea igual, voy a empezarme a meter en la cabeza este concepto, de que abrirme la posibilidad de que todo lo que yo viví en el pasado fue una ilusión, de que ese pasado en realidad no existe. Yo tenía un maestro que tenía una teoría y decía que nosotros llegamos a este mundo en este momento, justamente ahorita, y que todo lo que recordamos que sucedió es simplemente un implante en la mente de memorias, pero que nosotros tenía esta idea como de que si hubiéramos llegado nosotros ahorita en este justo instante y que todo eso que sucedió fuera nada más un programa en forma de recuerdos. Y hay una película muy interesante del futurista en donde tú puedes ir a una empresa y lo que hacen en esa empresa es que te borran los recuerdos de tu pasado y te implantan recuerdos nuevos. ¿Y qué recuerdos te implantan? Los que tú quieras. Tú puedes diseñar, llegas ahí con el representante de ventas de la empresa y le dices, a ver, ¿cómo quieres que hubiera sido tu infancia? Y entonces empiezas a diseñar con él tu infancia, y una infancia padrísima, y rodeado de familia que te ama, y en la abundancia y todo. Y entonces empiezan a diseñar memorias y recuerdos, y una vez que ya está diseñado, te borran los tuyos y te implantan estos. Es buenísima, el concepto es buenísimo. Y entonces la persona sale de ahí, después del tratamiento, totalmente liberada. Era una persona feliz. Y lo único que cambió es el recuerdo de un pasado, que ni siquiera fue así. Era un pasado totalmente imaginario, algo que le programaron en su mente. Y entonces ahora esa persona se ve totalmente distinta. Es una persona feliz, que ya no está arrastrando, pero ¿arrastrando qué? Una memoria nada más. Es simplemente el recuerdo del pasado, traerlo al presente, lo que me sigue aprisionando. Por eso es muy importante meternos, voy a repetir esto, pero hay que meternos en la cabeza este concepto de que ese pasado que parece haber sucedido, en realidad no sucedió. Y entonces a mí me ayudó siempre a recordar esto que me decía este maestro mío, y acordarme de esta película, de cómo la posibilidad de que me implantaran
un recuerdo, una memoria de la infancia totalmente distinta a la que yo viví, y entonces hoy sería una persona totalmente distinta, liberada de ese pasado. El trabajo del ego, obviamente, es utilizar ese pasado, hacerme pensar que fue totalmente real y, en ese sentido, proyectar un futuro similar para que me mantenga dormido. Bueno, entonces sigo leyendo. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Estamos trabajando con el concepto del tiempo. Aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento, del que tal vez padezcas, es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. Aquí hay un concepto muy interesante de el tiempo, desde el punto de vista del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo puede utilizar. Dice, el tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. El tiempo, si nosotros seguimos pensando que el tiempo es real, si nosotros seguimos pensando que ese pasado en realidad sucedió, fíjate, aquí te va otro incentivo más, algo que te va a motivar todavía más para meterte esta idea en la cabeza de que ese pasado que crees que sucedió, en realidad no sucedió. Mientras tú sigas creyendo en el tiempo, entonces vas a estar sujeto a lo que sucede en el tiempo, que es el deterioro. Entonces, mientras yo siga creyendo en el tiempo, voy a ver que las cosas se deterioran. Y no solo las cosas, también mi cuerpo. Todo se va deteriorando. ¿Por qué? Porque esa es la función del tiempo desde el punto de vista lineal, desde el punto de vista del ego, causar este deterioro. ¿Sí? Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar tu creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Este concepto del tiempo, entonces es muy importante empezar a meternos esto, otra vez lo repito, en la cabeza, de que el tiempo en realidad no existe, de que ese pasado que pensé que sucedió no existe, porque entonces, mientras yo siga identificado con ese concepto, voy a seguir viendo un mundo que se deteriora. ¿Qué estamos buscando entonces? Empecé la clase diciendo que
le damos mucho valor a este mundo que aparentemente estamos viendo allá afuera. Pero observa cómo ese mundo que aparentemente estás viendo allá afuera está constantemente cambiando o está constantemente deteriorándose. Porque esa es la función del tiempo desde el punto de vista del ego. Si nosotros queremos escapar de eso, tenemos que buscar algo que no se deteriora. Tenemos que buscar algo que es eterno. Por eso yo les he dicho antes que con lo que tenemos que identificarnos es con esta parte de nosotros que no cambia. Tenemos que buscar lo eterno, lo que no cambia, lo que no es perecedero, lo que no está sujeto al deterioro. Hay una parte nuestra que siempre nos ha acompañado, este espacio al cual los he llevado en algunas meditaciones. En la meditación número 5 de los podcasts de Spotify, o también está en YouTube, es una meditación, los llevo a través de una guía a esta experiencia en donde se identifican no con la forma, sino con lo que siempre ha estado ahí. Observa tu cuerpo, esto ya se los he dicho antes, pero observa cómo tu cuerpo al principio tiene un tamaño, tiene una forma, luego va creciendo, cambia por completo, luego tiene otra forma, luego llega a la adolescencia y cambia otra vez por completo y luego a la edad adulta y siempre está cambiando, siempre está cambiando. Y además el cuerpo, el cuerpo que tú tienes hoy no es el mismo cuerpo que tenías hace 2 años. Las células están constantemente cambiando. Esto te tiene que dar esta pista de, pues si este cuerpo que estoy viendo ahorita no es el mismo que estaba hace 2 años ni hace 5, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué puedo yo hacer con esto, con esa experiencia? Observa que aunque este cuerpo ha estado cambiando de forma, ya no son las mismas células las que hay ahorita que las que había antes, hay algo que siempre ha estado ahí. Hay algo que siempre ha acompañado a este proceso en donde el cuerpo parece tener un tamaño, luego crecer, luego envejecer y luego morir. Hay algo que no cambia y que siempre lo acompaña. Inclusive en el momento en que el cuerpo es desechado, eso que no cambia continúa. Esa es la parte con la que nos tenemos que identificar, porque esa es la parte real. Eso es lo que verdaderamente somos. Y eso no se deteriora. Pero mientras sigamos pensando en el tiempo, vamos a seguir viendo un mundo que se deteriora. Entonces, la expiación nos ayuda a hacer una reevaluación de todo ese pasado que nosotros pensamos que sucedió. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la expiación? El Espíritu Santo en la expiación va en mi mente, a ver, el pasado no existe, que es lo que estamos tratando de, a lo que estamos tratando de comprender, que el pasado no existe, pero en mi mente parece existir, en mi mente parecen estar todos estos recuerdos de que algo sucedió, como en la película que les conté. La expiación consiste entonces en pedirle al Espíritu Santo que busque en mi mente ese pasado, que aunque no existe, pero en mi mente parece estar ahí, que busque ese pasado y haga una reinterpretación, una purificación, que cancele lo que no me sirve y que mantenga únicamente lo que ha sido purificado. Esta es la función de la expiación, deshacer ese pasado. Luego dice, el ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Este concepto del ego que nos plantea un concepto, este concepto de la muerte, ¿no? Como si fuera el final, es una paradoja porque el ego nos propone este final, pero al mismo tiempo nos propone lo opuesto. Como siempre el ego se contradice en todo y siempre juega 2 partes de una moneda. Entonces nos propone la muerte como algo que va a terminar con nosotros, como nuestro final, pero al mismo tiempo nos propone la vida eterna. Y aquí lo marca muy bien, ¿no? Dice, el resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. ¿Y a través de qué? ¿Qué es lo que nos da miedo cargar más allá de la tumba? Lo que hicimos acá, lo que nos hace sentir culpables. Esta es
Esta es la propuesta del ego del infierno. Es algo que está más allá de la tumba, a donde yo voy a llegar, y voy a llegar en base a todo lo que hice aquí, que es la culpabilidad, y voy a llegar allá a pagar por todo esto. Entonces, fíjate, en la locura del ego te plantea que la muerte es el final, con esto te atemoriza, pero además te plantea lo opuesto. Te dice, no, no es el final. Fíjate la locura, te plantea primero que es el final y luego te dice, no es el final. Yo te voy a perseguir más allá de la tumba, porque después de esto viene el infierno, porque vas a pagar por todo lo que hiciste acá y por toda la culpa. ¿Sí? Es un plan, por eso dice el curso de milagros que el plan del ego es un plan de mente, es totalmente de mente. Sin embargo, es un plan que seguimos ahí utilizando porque estamos muy identificados con este sistema de pensamiento. Dice entonces, él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti. Pues, ¿qué esperanzas pueden tener los culpables de ir al cielo? Creer en el infierno es ineludible para aquellos que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello. Ahí está la paradoja. El objetivo de muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente como el fin del dolor, se le tendría miedo. Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego. Esta es la paradoja de las que les acabo de decir, pero nunca tan claramente como aquí. Pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu fidelidad, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas. Acuérdense que el ego siempre juega las dos caras de la moneda. Acuérdense que siempre es el angelito y el diablito. Siempre juega las dos caras de la moneda. Es el que te dice, no hagas eso. Y te dice, no, sí hazlo. No, no lo hagas. No, hombre, sí, no pasa nada. Se voltea de un lado, el angelito del lado izquierdo y el diablito del lado derecho. No, hombre, no pasa nada. Sí hazlo. No, no pasa. Y ya, al final lo haces y te dice, ¿qué hiciste? Y te hace sentir culpable. Entonces, siempre está jugando las dos caras de la moneda. Por eso es una locura que sigamos teniendo como consejero al ego, que hasta que nos damos cuenta de la locura, cuando está jugando ambas partes. Entonces dice, una vez más el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas. Fíjate, sus metas contradictorias. ¿Qué nivel de persuasión es muy astuto que puede mantener metas contradictorias unidas? Fíjate la paradoja, ¿eh? De manera que parezcan estar en armonía. Fíjate la astucia. O sea, observa esta frase. Una vez más, el ego intenta y lo logra con demasiada frecuencia hacer ambas cosas, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas de manera que parezcan estar en armonía. Es que es increíble esta frase, ¿no? El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final en lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpabilidad es eterna. Acuérdense que el curso habla muy poco de la reencarnación y cuando habla de la reencarnación dice que si te sirve para creer que no eres un cuerpo, sino que eres un espíritu, es una creencia que te sirve temporalmente. Pero que al final la reencarnación o la única encarnación en lo que tú creas sigue siendo una ilusión. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados y puesto que él no puede conseguir su propia muerte, te seguirá persiguiendo porque la culpabilidad es eterna.
Entonces el Hijo de Dios que carga eternamente con la culpabilidad de su mente, sueña que nace y muere. Y se lleva la culpa más allá de la tumba. Tal es la versión que el ego tiene de la inmortalidad. Y eso es lo que su versión del tiempo apoya. Luego dice, el ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. Fíjense en esta frase que es muy interesante. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. Hay algo con lo que nos podemos ir con la finta, que es muy fácil, es una línea como muy delgada. Esto que cuando nos dicen, disfruta la vida, agradece este momento porque se va a acabar, disfruta este momento, ¿no? Fíjate cómo detrás de este argumento está la amenaza de que esto que estás viviendo temporalmente, que está bien, se va a terminar y que posteriormente vas a pasar al infierno. O sea, disfruta esto mientras dura. Disfruta esto. O sea, no hay que irnos con la finta. No digo que no disfrutamos, por supuesto que hay que disfrutar, pero no desde el punto de vista de este plan macabro que me dice disfruta porque se acaba. Hay que tener cuidado con esto. Disfruta, sí, pero no caigas en esta idea de, fíjate, de el ego que te enseña que el cielo está aquí. Fíjate qué astuto es el ego. Es justamente a través de esta frase, ¿no? Disfruta esto, disfruta este momento, porque se va a acabar. Entonces el ego te dice, dice el curso de milagros, el ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe, incluso a ese le habla del infierno. Pues le dice que el infierno está también aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado, mas el único valor de este es que no existe. Entonces, muy interesante esta parte, ¿no? En donde el ego en su astucia y jugando estas dos partes de la moneda, me dice, o sea, el ego, fíjate, el ego tiene una propuesta del cielo, ¿no? Y lo que hace es que me dice que el cielo está aquí. Esto, si ya lo ves de esta forma, te das cuenta y se desenmascara este plan en donde disfruta porque se acaba otra vez todo lo que es perecedero, todo lo que es lo que se ve amenazado. El ego siempre va a hacerte pensar que lo que estás viviendo ahorita, bueno, siempre va a estar amenazado. Este es su plan. Es el plan es la propuesta del ego de que el cielo está aquí y además es algo que el ego utiliza para que tú le sigas dando valor aquí a las cosas. Ahora tú, fíjate, en la confusión, y por eso vivimos con miedo, porque pensamos que el cielo está aquí y de repente sí hay momentos en donde todo está bien y entonces es cuando esta frase entra a mi cabeza y dice, aprovecha esto a ver mientras dura, ¿sí? Es una locura vivir en este mundo en donde parece que hay un cielo temporal que está amenazado por el tiempo y que va a durar no sabemos cuánto y que después va a cambiar otra vez todo. Este es el concepto del ego, de la locura, en donde me quiere hacer pensar que el cielo está aquí. Pero acuérdate, como el ego juega las dos caras de la moneda, para el ego el cielo y el infierno están aquí. Entonces me lleva como el péndulo de un lugar al otro, del cielo al infierno, del cielo al infierno. Y seguimos cayendo en la trampa, tenemos que escapar de esta trampa y decir, no, el cielo no está aquí. Este mundo que estoy viendo no tiene ningún valor. Y entonces, ¿a qué tengo que renunciar? Al significado que le he dado. No tengo que renunciar literalmente, esto ya lo hemos dicho, no tenemos que renunciar a nada, sino al significado que le hemos dado a las cosas. Nos tenemos que desidentificar, desapegar de todo. Podemos poseer cosas, pero lo que no podemos dejar es que las cosas nos posean a nosotros. ¿Sí? Este es el concepto de identificación. Entonces, pensar que el cielo está aquí es un error. El cielo no está aquí. Este mundo está basado en la locura. Aquí no está el cielo. ¿Podemos experimentar el cielo aquí? Sí, corrigiendo nuestra percepción para empezar a ver un mundo distinto, el mundo real, que esa es la idea del curso de milagros.
Bueno, vamos a ver si hay preguntas hasta por acá. Hay una pregunta. Preguntarse, entiendo ahora que si hay una sola mente no es mía y lo que pasa en ella no depende de mí, solamente cuando elijo seguir pensando o darme cuenta del presente. Hay una sola mente, no hay más, solo hay una mente. Lo que pasa es que ahora esa mente se percibe a sí misma fragmentada y separada de sí misma. Entonces parece ahora que hay muchas mentes, pero en realidad solo hay una mente. Por eso el curso de milagros por ahí dice de repente, dice, no hay nada allá afuera. Tú lo que tienes que hacer es empezar a pensar como si no hubiera nada allá afuera y tú fueras la única que está en este mundo. Y todo lo que estás viendo allá afuera es una representación de ti misma. No hay separación. En el proceso de la separación, en donde el Hijo de Dios cayó en este profundo sueño y se percibió a sí mismo separado de sí mismo, se identificó con el cuerpo, hizo del cuerpo el templo del ego. El cuerpo es el símbolo máximo de la separación, porque ahora me hace pensar que hay muchos, y que no solo hay muchos, sino que están separados de mí, y me hace además pensar que este escenario en el que me veo inmerso es un escenario en donde todo escasea, y entonces ahora estoy compitiendo con otros cuerpos por todo aquello que escasea. Y además como escasea, pero se ha vuelto tan valioso para mí, pues entonces vamos a pelear por todas esas ilusiones y por todas esas migajas, pero lo que te tienes que dar cuenta es que es una lucha que no se está llevando a cabo con nadie, sino contigo mismo. Es una sola mente, solo hay una mente. Desde tu punto de vista, tú tienes que decir, yo soy el único que está aquí. Desde mi punto de vista, yo tengo que decir, yo soy el único que está aquí. Esto es lo que inicia este proceso de pasar de la dualidad y de pensar de que hay muchas mentes a la unidad, en donde empiezo a considerar que solo soy yo, solo hay una mente. Esa mente que está fragmentada parece ahora tener muchas partes. Una parte de la mente sigue totalmente dormida y hay partes de la mente que parecen estar despertando. En algún lugar se habla de la gracia de Dios. Sí, el curso de milagros habla a lo largo del curso de muchas cosas, de muchos conceptos de Dios, la gracia de Dios, el instante santo, el recuerdo de Dios. Eh, lo buscamos para puntualizarlo más, pero sí. Sí, sí se está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. A ver si hay otra pregunta. Ok. Bueno, entonces, este es el... Voy a acabar de leer nada más este párrafo para cerrar con esta parte. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo y cuán aterrador, pues tras su fanática insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno. Y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno, extrayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro, pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Por eso, volvemos a esto de la importancia de empezar a meternos esta idea de que ese pasado que parece que sucedió, en realidad no sucedió. A meternos esta idea y vuelvo a decir, a mí me funcionó mucho esto de un maestro que me decía, es que es como si, imagínate que acabas de llegar en este momento, acabas de aparecer en este mundo, en esta ilusión virtual, y todo lo que crees que sucedió en tu pasado es un implante, una memoria mental, como la empresa esta que te implantaba las memorias que tú quisieras de una infancia imaginaria. Imagínate que esto fuera así, ¿no? A mí me ayudó mucho ese concepto porque en realidad es
me despertó, me dio a entender que todo lo que pensamos que sucedió en realidad son solamente memorias o recuerdos. Qué interesante sería la posibilidad de poder ir a un lugar en donde me borraran mis memorias y me implantaran nuevas. Y entonces sería una persona totalmente distinta, no tendría miedo, no tendría resentimientos. Bueno, esto de borrar el pasado es justamente la función del Espíritu Santo a través de la expiación. Deshacer del pasado, eso, hacer una reinterpretación, es como borrar el pasado, ¿no? Porque es justamente todavía la creencia de que eso que sucedió fue real. Por eso el perdón del Curso de Milagros, el perdón puro del Curso de Milagros es eso que crees que tú hizo tu hermano en realidad no sucedió. En ese sentido no habría nada que perdonar. Pero como creo que sucedió, como creo que fue real, entonces el perdón se convierte en algo necesario. Pero en realidad no habría nada que perdonar. Si ese pasado no sucedió, ¿qué habría que perdonar? Nada. Pero como creo que sucedió, ahora el perdón se convierte en algo necesario para ir deshaciendo ese pasado que creo que sucedió. Para ir deshaciendo esos niveles aparentes en donde parece que fueron sucediendo estas cosas. El fin, la creencia en la separación termina cuando termina la creencia en estos aparentes niveles de las cosas que aparentemente sucedieron. Bueno, el Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de este. El Espíritu Santo conduce al cielo tan ineludiblemente como el ego conduce al infierno, pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de este para desvanecer el miedo con el que el ego quiere utilizar el presente. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. Fíjate, esta me gusta mucho. ¿Cómo utiliza el ego el tiempo? Lo que queremos hacer nosotros es deshacernos de la culpa, deshacernos del miedo. A medida que tú te vas deshaciendo del miedo, empiezas a ver un mundo totalmente distinto. Parece que el mundo cambia. Y literalmente sí parece que el mundo cambia porque te estás deshaciendo del miedo. Te estás quitando un lente muy espeso. Vivir sin miedo no es ser un valiente que sale a jugársela a la calle. No, vivir sin miedo es vivir en paz, sin esfuerzo, sin resistencia, sin estos lentes macabros. Tal como, fíjate, el ego usa el tiempo. ¿Cómo usa el ego el tiempo? Tal como el ego usa el tiempo, es imposible librarse del miedo. Pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad. Entonces, el ego utiliza el tiempo como un recurso de enseñanza para incrementar la culpabilidad. ¿Por qué? Porque te dice, fíjate cómo te enseña el ego, te dice, eso que te hicieron fue real. Eso que tú hiciste fue real. Entonces te enseña y te dice, eso sucedió. La culpa es real. Y esto, ¿qué exige la culpa? Eterna venganza o eterno castigo, ¿no? Dependiendo de cómo lo viviste, que es lo mismo, me hicieron o yo hice. Si yo me siento culpable de algo que yo hice, en mi mente va a estar la creencia en el eterno castigo. Si yo creo que alguien me hizo algo, y entonces la culpa no parece que viene de allá afuera y culpo a alguien, entonces lo que exige esta creencia es la eterna venganza. Pero al final la culpa es la misma, si la creo para mí o creo que alguien me hizo algo, no importa. De todas maneras, en ambos casos, el ego utiliza esto como un recurso de enseñanza para mantener la culpabilidad. Te dice, esto fue real, esto te lo hicieron. Te atacaron, te hicieron esto. Eso mantiene además el miedo, no se deshace el miedo porque ahora la mente cree que puede ser atacada. Constantemente va a ser percibirse como una víctima porque ya cree que fue atacada una vez, entonces ahora cree que puede ser atacada muchas veces. Y recuerda que una mente que cree que puede ser atacada es una mente que ahora se percibe frágil y vulnerable. Y una mente que se percibe frágil y vulnerable va a estar dando testimonio de que
de esas creencias, de que es frágil y vulnerable. Entonces vas a estar viendo un mundo en donde eres frágil y vulnerable. ¿De qué forma? Pues de miles de formas, de enfermedades, accidentes, todo. O sea, vas a percibir que eres frágil y vulnerable. ¿Por qué? Y todo viene de una creencia, ¿eh? La creencia en el ataque produce esto. La creencia en el ataque, la creencia de que el pasado fue real y de que yo ataqué a alguien o de que alguien me atacó, hace que la mente se sienta vulnerable. Aquí viene otra creencia que se arraiga en la mente, la creencia, otra vez repito, de que puedo ser atacado. Y cuando creo que puedo ser atacado, entonces creo que soy vulnerable y frágil. Y entonces ahora la mente da testimonio del ataque, de la fragilidad, de la vulnerabilidad. Fíjate, entonces se empieza a proyectar el sueño con estas creencias. Por eso vemos las cosas que vemos, pero no son más que una representación de la mente que está dando testimonio de todas estas creencias. La importancia entonces de decir, el pasado no sucedió. No sucedió. Si yo pudiera realmente creer en esto, no habría nada que perdonar. Nada que perdonar. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro. Mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra de éste se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente, y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Esta es la invitación a habitar ese espacio del presente, otra vez, en el que menciono en la meditación número 5 de la serie de 8 capítulos de la serie No Soy de este Mundo. Para los que no la han escuchado en YouTube, hay una lista de reproducción que se llama No Soy de este Mundo. Es una serie de 8 videos. El video número 5 se llama Una aproximación a la realidad. ¿Por qué le llamo una aproximación? Se desconectó por un momento, ¿verdad? Ahí estamos de regreso, ¿no? Qué raro, fue de internet o algo. Bueno, está diciendo que en esta meditación los voy llevando para que vayan haciendo contacto, se llama una aproximación a la realidad, es como para dar una probadita a la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es este espacio, es mi verdadero ser, es mi esencia. ¿Qué es una esencia? Es un espacio que no cambia, que no se puede ver amenazado por nada, que no depende del cuerpo, que no está en el cuerpo, que no depende de las cosas que están allá afuera. Entonces, a través de esta meditación te voy quitando las cosas. Te voy guiando y te voy quitando el cuerpo y luego te voy quitando la casa y luego te voy quitando todo y al final te quito, inclusive el planeta desaparece, todo desaparece, pero hay algo que sigue ahí. Eso es a lo que quiero apuntar. Esa meditación es muy importante que la practiques. Hay que empezar a llevar todo este conocimiento a la práctica, no solo que se quede en conocimiento. Es necesario llevarlo a la práctica. Es necesario no solamente leer los conceptos, sino empezar a hacer una especie de práctica en donde empiece yo a buscar esta parte de mí que no cambia, que es eterna. Porque una vez que yo encuentre y me identifique con algo que no cambia y no es eterno, y es eterno, entonces voy a empezar a percibir cosas que no cambian y que son eternas. Ese es el mundo verdadero. El mundo que queremos ver, el mundo real, es un mundo en donde nada muere, nada cambia, nada se ve amenazado. Ese es el mundo que queremos ver. Para poder ver ese mundo, primero tenemos que descubrir que nosotros somos ese ser que no cambia, que no nace y que no muere. Bueno, los invito a que busquen esa meditación. Está en YouTube, en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción que se llama No Soy de este Mundo. Es el número 5 de esa lista.
Muy bien, pues estamos llegando al final de esta clase. Si alguien tiene alguna pregunta. Ahora que se me desconectó, se me borró el chat. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, pues la invitación es a pasar no solo de la lectura, sino también a la práctica, pero también en la lectura es importante que lean el libro, que profundicen en el libro, que saquen dudas para que las podamos poner acá, porque es un reto. Yo, para profundizar más en este conocimiento, tengo que meterme en este conocimiento. No es suficiente nada más escuchar las clases. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro y hay que enfrentarse con este documento, con este texto que es complejo, que es metafórico, porque me invita a la reflexión. Verdaderamente es tan complejo el lenguaje que me invita al análisis, a la reflexión. Solamente así se puede destrabar la mente. Solamente cuando la mente profundiza en un análisis, en una reflexión, intentando desarticular y desmenuzar ese conocimiento, solamente cuando lo puede lograr. Hay que hacer este esfuerzo de leer, aunque no se entienda, pero hay que intentarlo. Y lo que no se entienda, entonces se anota y lo resolvemos en clase. Pero hay que forzarnos un poquito a leer el libro y a practicar. Bueno, pues muchas gracias. Mi chat desapareció, no sé por qué, quién sabe qué le pasó. No tengo chat. La tecnología. Gracias a todos ustedes, Ariel, gracias. Norma, gracias. A los que veo por ahí. Ya creo que está regresando el chat. Bueno, buenísimo. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones igualmente para todos. Muchas gracias. Gracias, Andrea, Angie. Gracias, María. Igualmente, buena semana. Gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima clase. Bye.